Eternas lunas para todos ustedes. Noche fría en la Ciudad de México por causa de las lluvias que últimamente han aparecido, que ya como les comentaba anteriormente, probablemente indican que el otoño se acerca. Y con sin duda alguna, esta época en la cual, gústeles a muchos o no, desata una gran cantidad de entusiasmo dentro de toda la comunidad que gusta o que tiene gustos dentro del oscuro, no solamente por la proximidad de esta celebración pagana que viene a ser la víspera de Todos los Santos, sino porque también es un buen pretexto para también, sin necesidad de que alguien considere que uno está disfrazado, salir a la calle normalmente con lo que acostumbra uno tener dentro de su vida más, digamos, próxima a lo real, por decirlo de algún modo. Y por supuesto, dentro de toda esa vida encontramos una gran cantidad de temas que se vienen en estos días. Ya hace unos días, cuando se realizara nuestro primer reto de Facebook, ya estamos por preparar el segundo, la maestra Angie Vampi comentó en un momento que deseaba que durante este mes se estuviera hablando de vampiros. Y por supuesto, no es posible hablar de vampiros sin hablar de uno de los más famosos, uno de estos que ha inmortalizado, sin duda alguna, la literatura gracias a lo que es la pluma de Bram Stoker. Sin embargo, todavía a la fecha, no hay mucha seguridad en varios aspectos que se han tratado sobre el dicho Vlad Tepes en un dado momento. Se ha hablado de la leyenda, se ha hablado de distintos aspectos de este personaje. Inclusive podríamos decir que la película de Francis Ford Coppola nos permite asomarnos un poco al brutal mundo que vivían los Voivodas. En este caso, pues Voivoda es como de alguna manera podemos nosotros distinguir desde la propia película, y si no, desde las investigaciones que de alguna manera menciona a Vlad Tepes, el nombre que tenían los líderes, es lo que quiere decir la palabra Voivoda es líder en este sentido. Por ello, para poder aclarar un poco más sobre la figura histórica de este personaje, el biógrafo Ralph Peter Martin escribe Drácula, Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados. Esta biografía tiene como característico precisamente el mencionar muchos datos que son comprobables históricamente a través de distintos documentos, empezando pues por el primero y más provocativo de ellos es la situación de lo que había en el momento en que nace Vlad Tepes, en el momento en que aparece este personaje que, por decirlo de este modo, comienza a poner o tratar de poner orden en esta zona. Una mirada al mapa, ¿no? Hablamos en este caso de el mapa de lo que es Europa del Este, muestra la importancia estratégica del país, pues los turcos estaban instalados junto al río Danubio desde el final del siglo XIV. Del Reino de Hungría, que en esa época, además del territorio central, la llanura húngara, comprendía extensas porciones de la actual Yugoslavia y Transilvania, lo separaba un reducido cinturón de pequeños estados, Serbia, Bosnia, Valaquia, en fin. La política del entonces gobernante Segismundo respecto a los Balcanes consistía en situar a estos estados bajo la supremacía húngara para proteger así la frontera sur de Hungría de los ataques turcos. De ahí la importancia de Valaquia, el principado que gobernó Vlad Tepes, dado que en su territorio se encontraban las puertas hacia Transilvania. Por consiguiente, pues bueno, nosotros estamos viendo cuál era el territorio y contra quiénes era la lucha. Ahora, no les extrañe, hablando de esta época, hablar de una serie de aspectos sumamente brutales de la cultura, tanto guerrera como, en un determinado momento, la cultura en general de aquel entonces, y por supuesto estas notas que siempre se han agregado para de alguna manera destacar la crueldad del famoso Vlad Tepes.
Prácticamente podría yo decir que es un cliché. Estas imágenes que presentan a Vlad Tepes sentado comiendo píparamente mientras está viendo a una gran cantidad de prisioneros morir por causa de la tortura y pena capital del empalamiento. Digo que es prácticamente un lugar común porque, pues, por lo regular, es lo que siempre se maneja de este príncipe de Valaquia, es lo que siempre se comenta en un determinado momento, y por supuesto, pues, es uno de los lugares comunes que suelen hablarse con respecto a él. Sí, sí lo hacía. No es algo que niegue Ralph Peter Martin. Sin embargo, al situarlo en contexto nos vamos a dar cuenta de varias situaciones. Por decirlo así, el héroe de esta historia, el personaje principal de esta historia, nace en el año de 1431 en Salzburg. Era el segundo hijo de Vlad Dracul. El primero, llamado Mircea, había nacido en 1428 y se le llamó, de acuerdo con su padre, Vlad, el hijo de Dracul, o sea, Draculia, o sea, el hijo del dragón. Mucha de la información que obtiene Francis Ford Coppola para su filme, por supuesto, resulta bastante fidedigna. El apellido, efectivamente, de Dracul se relacionaba con los dragones. Por lo tanto, pues, Draculia, el hijo del dragón, y el hijo del dragón había nacido, la Draculia. La Draculia, a cual se le ha considerado famoso en la historia por causa de la relación que tuviera con el famoso vampiro del cual escribiera Bram Stoker. Pero es aquí donde nosotros tenemos que empezar forzosamente y bueno, obligatoriamente a ver la realidad. En primera instancia, pues bueno, que no tuvo fácil el ascenso al trono porque su padre, Vlad Dracul, fue emboscado, fue ejecutado, y a pesar de todo lo que había hecho para poder mantener la paz y de alguna manera la estabilidad de lo que era el reino de Valaquia, no fue posible, y es entonces cuando entra en escena, después de su fallecimiento, en este sentido, Vlad Dracul, a quien se le considera como el sucesor más lógico en este punto. Por supuesto, empezaron a moverse nuevamente las piezas, empezó a moverse el ajedrez político de aquel entonces, y es entonces que Vlad Dracul no solamente se dice que mantiene el orden con mano de hierro, habida cuenta de todas las situaciones que había visto con su padre. No podría de ninguna manera culpársele. Estamos de acuerdo en que en este sentido él había visto suficientes cosas que habían ocurrido como para que él pudiera permitirse el lujo de ser débil y de no hacer mucho al respecto. Por ello, se comenta, y pues bueno, Ralph Peter Martin tiene el buen gusto y también el acierto de recordarnos una de las máximas que posteriormente sería parte de lo que viene a ser el pensamiento político de aquel entonces. Un pensamiento político que no está de ninguna manera caracterizado ni por la democracia, ni por la bondad, ni por el bien de las masas y el pueblo, nada en absoluto. Se trata de mantener el poder por el poder. En pocas palabras, a quien cita Ralph Peter Martin es a Nicolás Maquiavelo, en razón de los eventos que después se darían a conocer con respecto a Vlad Draculia. Los métodos crueles pueden considerarse bien empleados, si se nos permite llamar bueno a algo malo, únicamente se les aplica una sola vez, y para estar más seguros luego hay que dejar de recurrir a ellos, en todo caso para mayor provecho de los súbditos. Mal utilizados, los métodos crueles, que al comienzo son pocas veces empleados, terminan con el tiempo por serlo con frecuencia. Aquellos que utilizan esos métodos pueden, con la ayuda de Dios y de los hombres, conseguir con toda seguridad afianzar su dominio. Los que no lo hagan, difícilmente podrán mantenerse en el poder. Resulta un tanto cuanto irónico el hecho de que Maquiavelo se refiere a Dios con una política tan despiadada, tan alejada de lo que es el credo judeocristiano. Sin embargo, pues
eran las cosas que sucedían en aquel entonces, y no se les olvide precisamente que también, pues muchas de estas zonas, evidentemente lo que defendían era la religión ortodoxa, era lo que es el catolicismo ortodoxo en este sentido. Por supuesto, Vlad Dracul, sí, efectivamente, tal como se cuenta, para que no nos quedemos un poco con la duda. Y vamos a ver la descripción histórica de una de las matanzas que ordenó Vlad Dracul. En 1462, año del Señor, ordenó matar a más de 25,000 hombres de todas las poblaciones, cristianos, impíos, etc. Entre ellos se hallaban las más hermosas mujeres y doncellas, todas ellas mantenidas por cortesanos. Algunas declararon desear a Vlad Tepes, por lo que éste ordenó que las descuartizaran junto con sus cortesanos. Decididamente todos aquellos que han visto el filme de Francis Ford Coppola ya se están empezando a enterar que en realidad el Vlad Dracul de la historia no tiene nada que ver con el Vlad Tepes que ustedes vieron en el filme, capaz de la sensualidad, un hombre, digamos, apropiado para la seducción por la forma de hacerlo, no tiene nada que ver. En realidad, el príncipe Vlad Tepes, Vlad Dracul, tenía por característico ser más bien de un carácter poco, digamos, proclive a lo que es lo sensual, a lo que es la sexualidad en un dado momento. Inclusive, pues se dice que debía imperar el orden por encima de todo, incluso en la vida sexual, y Vlad Tepes cometió en este terreno las peores crueldades al pretender convertir en norma su moral puritana. Las mujeres que buscaban placer sexual fuera del matrimonio eran condenadas a muerte, al igual que las viudas impúdicas o las doncellas que no conservaban su virginidad. Entonces nos queda muy claro que evidentemente, si bien se tomó en la película de Francis Ford Coppola un referente en la vida de Vlad Tepes, no fue por completo, porque pues evidentemente lo sabemos, ¿no? Digo, también en este sentido, si nos vamos a poner a juzgar todo filme o todo evento de entretenimiento por causa de su poca fidelidad con la historia, pues menuda aburrida nos daríamos, definitivamente. Digo, para ser muy claros y muy francos. Si algo tiene el filme de Francis Ford Coppola, que ha sido hasta nuestros días pues, una de las producciones fílmicas más afortunadas que ha rescatado la figura del vampiro, sin contar algunas de las otras anteriores en las cuales pues nosotros encontraríamos distintos actores representando a este personaje, de los cuales hablaremos próximamente. Por supuesto, esta viene a ser una de las más afortunadas, esta viene a ser una de las mejores que se han filmado en los últimos tiempos, y que también pues de alguna manera rescató todo este aspecto de esta Edad Media de aquel entonces dentro de lo que es la Europa del Este, su brutalidad y sus terrores. Sin embargo, por supuesto, la figura histórica de Vlad Dracul no resultaba muy apropiada para poder representar al sensual vampiro que aparece en esta película. Por último, pues bueno, ya nosotros yéndonos hacia a lo que es de alguna manera los procedimientos que había en aquella época, hay que recordar una cosa, sí, ok, lo de los empalados y todo lo que ustedes gusten y manden, todo lo que ustedes quieran. El problema que tenemos en esta circunstancia pues es el hecho de considerar si alguien más no lo hacía, y en realidad desde el padre Vlad Dracul, así como todos sus antepasados, habían recurrido a este tipo de estrategias, a este tipo de políticas para imponer el orden en sus principados, porque Valaquia iba a ser la excepción. Es decir, el proceso lamentablemente de la crueldad estaba tan normalizado de la misma forma en que la Santa Inquisición había normalizado el empleo de este tipo de torturas en contra de la gente. Por ejemplo, se dice que lo que nos sorprende en la crueldad de la jurisprudencia de la tardía Edad Media, supongo que estamos hablando pues 1400 y tantos, estamos muy cerca de los 1500, estamos muy cerca de lo que viene a ser posteriormente el Renacimiento. No es su morbosa perversidad, sino el regocijo bestial e indiferenciado, el espectáculo de feria en que el pueblo convertía aquello.
los habitantes de Mon, esta región, por ejemplo, compran a un ladrón por un precio exorbitante solo por el placer de descuartizarlo, cosa que place más al pueblo que el hallazgo del cadáver de un santo. El sentimiento de inseguridad, el receloso temor que en toda crisis hace que se implore el poder estatal para que aplique un dominio de terror eran crónicos en la tardía Edad Media. Las postrimerías de la Edad Media fueron una época sangrienta y confusa, de ignominiosa justicia y de crueldad legal. Ni por un momento puede pensarse que el acusado se ha hecho merecedor del castigo. Se experimenta cierto hastío interior ante el castigo ejemplar instituido por el propio príncipe. Aparentemente, Vlad Dracula fallece en el año de 1476 o 1477, cuando un contingente de guerreros turcos encabezados por Basarab Layota entró en Valaquia y se dice que ahí murió la leyenda de este Vlad Tepes. Sin embargo, el conocer algunos de los aspectos muy rápidos, no vamos a resumir todo el libro en este sentido, y por supuesto pues aquí me veo libre un poco de decirles esta situación que suelo comentarles cuando hablo de textos de ficción, de que no les voy a romper la ilusión y les voy a estropear la lectura con el famoso spoiler. Aquí, por el contrario, pues, como me gusten, evidentemente pues, ya sabemos cuál es el final. Al final, como dicen burlescamente algunos, todos se mueren. Bueno, por lo menos aquí se muere Vlad Dracula. Al final se muere Vlad Dracula, pues no hay nada más que decir en este sentido, no hay ningún spoiler, pero sí hay una serie de episodios que sí me gustaría que leyeran con mucho cuidado, porque son estos los que nos van a informar del tipo de condiciones que imperaban en aquella tardía Edad Media, en la baja Edad Media, que de alguna manera vinieron a ser las que le dieron forma a toda esta serie de situaciones que hoy de alguna manera pues sí vemos en distintos videos en YouTube, en distintas partes. Yo solamente les pido que no se los crean ustedes al 100%, sin antes haber comprobado en una fuente seria varios datos al respecto, porque pues muchas veces se busca tratar de llevarnos al amarillismo a partir de estas situaciones. Si a ustedes les gustan las cuestiones amarillistas, bueno, no tengo mucho más que expresar al respecto, sino que tengan suerte, que se diviertan, porque también es muy respetable la forma en cómo se hace en un dado momento. Pero si ustedes desean tener una perspectiva real, yo les recomiendo pues que tengamos cierto tipo de lecturas como la que acabamos de recomendar en este momento, que es pues Drácula, Vlad Tepes, el Empalador y sus antepasados, de Ralph Peter Martin. Hay que reconocerle que pues obviamente el autor tuvo digamos, curiosidad y por supuesto la gentileza de obsequiarnos un capítulo adicional en su obra. En este caso se habla de un capítulo dedicado únicamente a la relación de Vlad Tepes con el fenómeno de Drácula. No nos comenta nada distinto de lo que yo acabo de decirles, es decir, nos comenta por supuesto que pues no tiene mucho que ver la figura de Vlad Dracula con Vlad Tepes, con Drácula de la novela. En un determinado momento habla de las leyendas que hubo en aquel entonces y por supuesto de la forma en cómo fue rescatado el tema y que de alguna manera pues podría decirse no hay una gran situación de relación con lo que escribe Bram Stoker. Probablemente pues el nombre, porque de alguna manera pues el nombre pasó a lo que es Europa a través de todas las relaciones que se hicieron de aquella época en la Edad Media, pero nada más en un determinado momento. Hay una serie de relaciones interesantes de lo que es el dragón con algunas situaciones bíblicas que por supuesto resulta muy interesante citar a raíz de que pues bueno, en últimas fechas la figura del dragón ha sido sumamente importante para algunas producciones fílmicas que lo han retomado y que por supuesto pues tienen que ver ya sea con este fenómeno o con los fenómenos que otros poetas oscuros como William Blake, en el caso de lo que es precisamente el libro de Urizen y también, por supuesto, el tema de su viñeta El Gran Dragón Rojo, han despertado de curiosidad entre los cinéfilos y, por supuesto, la gente aficionada a la lectura. No poco más tendría que agregar en este sentido, como no sea lo siguiente, que es
que les agradecemos a todos ustedes su presencia, que me disculpen un poco el haber estado ausente durante estos días. Tuvimos las fiestas patrias en mi nación, en mi país. Pues, celebramos el 15 de septiembre, son días muy complicados para poder hacer las transmisiones, sobre todo porque también son días de mucho trabajo dentro del ámbito en que yo me desenvuelvo. Sin embargo, pues obviamente vamos a dejar el video para que ustedes, si en algún momento quieren, pues nuevamente en este espacio, su espacio, que es los libros del cuervo, enterarse de qué fue el tema, pues dejamos este tema interesante. Mañana no hay una transmisión, porque el día de mañana, si alguno de ustedes quiere acompañarme a lo que es las leyendas del cuervo, en el horario de las 9:30 de la Ciudad de México, en este sentido, vendrían a ser como las 10:30 de Colombia, vendrían a ser como las 11:30 en Paraguay. Sean bienvenidos a acompañarme a este nuevo estreno de una nueva leyenda del cuervo. Estamos seguros que les va a llamar muchísimo la atención, sobre todo por esta cuestión del tema de vampiros que estamos viendo durante todo este mes por la sugerencia de la maestra Angie Vampi. Y hablando de eso, pues bueno, tenemos que recordarles que ya para el día sábado 30 de septiembre vamos a tener la segunda edición del reto en Facebook, que en este caso, para variar, también tiene que ver con una frase de Drácula, justamente el Drácula de Bram Stoker en la versión de Francis Ford Coppola. Quiero ver lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas. Si ustedes son capaces de componer con esta frase un texto, sean bienvenidos a intentarlo. Envíennos, por supuesto, a los mensajes directos de Eternal Lunas, su colaboración, y nosotros, si no estoy yo, estará el maestro Nathaniel, estará la maestra Angie Vampi, estaremos muy gustosos de recibir sus aportes por esta vía, para que nosotros podamos leerlos en vivo el día 30 de septiembre, y por supuesto los esperamos para que ese día en la transmisión, si ustedes gustan sumársenos, y que les abramos un espacio, si es que estamos los tres, como afortunadamente sucedió la ocasión anterior. Por supuesto, recuerden que hay espacio para una cuarta persona que puede, por supuesto, leer su texto para todos nosotros, darse a conocer, y que demos a conocer sus letras. Ya de entrada, pues ustedes nos mandan su texto y se publica en la página de Eternal Lunas a lo largo de estos días, hasta que el reto pues se dé el día 30 y después venga una nueva edición. No se olviden, si tienen su cuentita de Twitter, de que en estos días, lunes y martes, vamos a tener el reto en Twitter. Ustedes nada más tienen que buscar el hashtag Eternal Lunas y responderle con una creación basada en la misma frase. Simplemente buscan así, Eternal Lunas, la @EternalLunas22, y por supuesto ahí nos van a encontrar. Mañana todavía pueden enviar su escrito con horario hasta las 12 de la noche. Por mi parte, eso es todo de parte de este cuervo, y por supuesto, como siempre, y con el cariño que tenemos para todos ustedes, les deseamos buenas noches y que tengan eternas lunas.